Contadores, qué gusto saludarles. Vamos a continuar sesión 3 de lo que es nuestro seminario de IVA. Por ahí, ante el clamor del Vox Populi, pues pedían que pudiéramos completar 4 sesiones de IVA. Entonces, pues por ahí los astros se acomodaron, la agenda se acomodó principalmente, que fue eso. Y pues íbamos a tener una cuarta sesión de lo que es el IVA, ¿sale? ¿Para qué? Me sonó muy lógico lo que me dijeron, pues para que el contador no se apresure, vamos bien. La verdad es de que preferimos una sesión más que hoy le echara la velocidad así como tipo el Rayo McQueen, ¿verdad? Entonces mejor así nos vamos poco a poquito, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, la sesión pasada estábamos nosotros viendo el tema de servicio. A ver, es muy importante, la sesión pasada ya no lo comenté, pero es muy importante recordar que los servicios en materia de IVA tienen 3 connotaciones diferentes. 1, los servicios que caen dentro, valga la redundancia, dentro del capítulo de servicios profesionales, que son los prestados en territorio nacional. 2, los servicios que caen dentro de la sección de plataformas tecnológicas, que es lo que estaban platicando. Y 3, los servicios que caen dentro del capítulo de la exportación de bienes y servicios. La sesión pasada hablábamos qué pasaba con la importación. ¿Se acuerdan que decía, a ver, es que si yo que compro el software, que recibo algún servicio de alguna naturaleza, pues veíamos exactamente qué pasaba con la importación de estos bienes? ¿Se acuerdan que les decía? Es que, ojo, se supone que nosotros tendríamos que haber generado el IVA a la hora de cruzar en aduana, pero en la misma declaración aplicamos ese IVA como acreditable, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? Porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Nuestra DIOT al final va a quedar mal, porque vamos a tener un concepto omitido. ¿Cuál? El del intangible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, a ver, en el acreditable vimos claramente en la sección cuando les puse la imagen de la declaración, que se vio una sección que decía claramente IVA de intangibles, ¿verdad? Sin embargo, en la parte a cargo no encontrábamos un concepto, y se debe de poner en donde dice otros conceptos a cargo. ¿Para qué? Si fueron 1,000 pesos, pues el IVA son 160, entonces pongo acreditables como intangibles 160 y en otros a cargo 160. ¿Para qué? Para que el efecto sea 0, ¿de acuerdo? Ahora, en materia de exportación tenemos una situación con el tema de los bienes y servicios, ¿sale? No lo quise adelantar la sesión pasada porque pues obviamente ya estábamos casi al final de la sesión y no lo íbamos a poder abordar adecuadamente. ¿Qué pasa con los servicios en materia de exportación? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque los servicios en materia de exportación tienen 2 situaciones muy particulares. 1, cuando son aprovechados en el extranjero, y 2, cuando nos contrata un extranjero pero son aprovechados en México, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante identificar estas 2 situaciones. ¿Por qué? Si son aprovechados en el extranjero, ahí lo vamos a considerar exportación, ¿sale? Se considera exportación de bienes y servicios, se va tasa 0, ¿sale? Pero siempre y cuando sean aprovechados en el extranjero. Ejemplo, supongamos que viene alguien y te contrata para hacer un comercial. El comercial se graba aquí en México, aquí se graba todo el comercial, pero es un comercial que está destinado para pasar en los medios electrónicos digitales en Estados Unidos y en Europa. Y quien te está contratando es una agencia de publicidad mexicana. ¿Graba o no graba IVA? ¿Sí? Aquí se graba el comercial, me está contratando una agencia de publicidad mexicana, pero el comercial se va a pasar en Estados Unidos y en Europa. Abusados. Ahí es donde viene el tema del concepto aprovechamiento. A ver, aquí es donde empiezan las cosas complicadas del IVA. ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan que yo les decía? Es que hay que tener cuidado porque en los servicios es el único capítulo y la única actividad de IVA donde el tema de la residencia tiene mucho que ver. Pero aquí se agrega el otro concepto de lugar de aprovechamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si el comercial nosotros podemos tener una constancia, una forma de demostrar
que ese comercial no fue transmitido en territorio nacional, a pesar de que me haya contratado una agencia publicitaria mexicana para que yo hiciera el comercial, se consideraría tasa cero, exportación de servicios, porque el aprovechamiento está en el extranjero. Ahora, caso contrario, un caso B. Me contrata una agencia publicitaria del extranjero, de Estados Unidos, y le grabo el comercial aquí en México. Pero es un comercial que está destinado a pasarse en medios de comunicación aquí en México. ¿Graba o no graba IVA? Ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se conjugan las dos cosas. Uno, nosotros que somos los que estamos realizando el acto de actividad, somos residentes en territorio nacional. Y dos, ¿dónde se aprovecha? En territorio nacional. Por tanto, aunque quien me va a pagar va a ser un extranjero, voy a tener que tomar y ponerle IVA 16%. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del aprovechamiento tiene mucho que ver. Entonces, en los tres supuestos de servicios se da. Se dan los servicios que vienen contemplados por los artículos 14, 15 de la ley del IVA. Se dan los que vienen de plataformas tecnológicas, 18D, 18E, 18F. Y se da en los de exportación de servicios, 27, 28 y 29. Todos estos que les acabo de decir son los fundamentos de la ley del IVA, donde cada uno de ellos están, y los tres tienen la misma connotación. Obviamente, el de servicios tiene ciertas clausulitas específicas que se van a dar, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante igual vamos a entrar más de fondo a eso para checarlo. Ahorita estamos platicando plataformas, pero más adelante entramos a platicar esa parte de la exportación de servicios para saber cuándo es tasa cero. ¿Por qué? Ahí les voy a dejar uno en el tintero y que lo vamos a resolver cuando estamos platicando esto. Soy un camionero. ¿Qué hacen los camioneros? ¿Prestan qué? Servicios, ¿verdad? Soy un camionero de carga. Me están contratando aquí en México para ir a dejar una carga a la aduana entre México y Estados Unidos. La voy a dejar ahí la voy a dejar en Laredo del lado mexicano. Valga la redundancia, ¿no? Laredo del lado mexicano. Lo voy a dejar ahí en la aduana. Es decir, yo no voy a cruzar la aduana, lo voy a dejar ahí en la aduana. Y quien me está contratando, obviamente el destino de la carga es Estados Unidos, pero quien me está contratando es una empresa chilena, que su domicilio está, valga la redundancia, en el país de Chile. ¿Sale? ¿Le vamos a grabar o no le vamos a grabar IVA? Por el servicio. ¿Sí? Por acá me dice la contadora, ¿cuál es tu nombre otra vez? Verónica. Me dice, temas con mi esposa. Me dice Verónica. Yo digo que sí, porque el servicio se presta en territorio nacional. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? Ahí falta un dato. Falta un dato que tenemos que ver para saber si graba o no graba IVA. Y se los dije en la sesión pasada. Formular contrato. A ver, ahí les va un truquito de este tema de los contratos. En la carta aporte, apúntense un fundamento legal, artículo 574 del Código de Comercio. El artículo 574 del Código de Comercio nos dice que la carta aporte es el contrato del servicio de porteo, que es como legalmente se llama el flete, ¿sale? Es el contrato del servicio de porteo, la carta aporte. Es decir, cada carta aporte que tú tienes o recibes de tu transportista es un contrato, ¿sale? ¿Y esto por qué se los comento? Porque miren, digo, en mi haber profesional pues tengo por ahí clientes precisamente de este sector de transporte, y en alguna ocasión hicimos una solicitud de devolución de IVA, porque mi cliente constantemente hace traslados al extranjero, entonces trae tasa cero constantemente, lo que le provoca saldos a favor. Entonces metimos el trámite y a la hora que nos hacen lo que es el requerimiento, que es de cajón, nos dicen: por favor, denos el contrato de prestación de servicios celebrado con cada uno de sus clientes. Entonces, pues obviamente la empresa ya estaban así como que: Carlos, espérate, es que yo no tengo contrato con nadie, pues simplemente me dicen: oye, llévame esta mercancía, y pues yo mando el camión y van y hacen la mercancía y luego factura y se acabó. Entonces ya estaban todos friqueados, ya estaban todos casi cortándose las venas,
Digan, a ver, tranquilos, no pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer? Sácale copia a todas tus cartas aporte. ¿Pero para qué? Es que esos son tus contratos. Pero no, eso no es un contrato. A ver, según el abogado dice que el contrato es así, asado. Sí, pero ¿ya leíste el artículo 574 del Código de Comercio? No. Pues a ver, ven, vamos a abrirlo. Lo abrimos y ahí decía precisamente, bueno, dice precisamente eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? La carta aporte debe de llevar los términos y condiciones al reverso y por tanto se considera que es tu contrato de porteo. ¿Sale? Ahora dirán, bueno, ¿y qué pasa actualmente con la carta aporte digital? El CFDI. Ya aquellos que están como tal o que son de transporte público federal, la SCT en lo que fue el año de 2022 sacó un comunicado donde dijo que la carta aporte digital se entendía que aunque fuera CFDI y no estuvieran las cláusulas reproducidas, que no había problema siempre y cuando ese transportista inscribiera dichas cláusulas ante Profeco y que se entendería transcritas en cada CFDI, siempre y cuando tuvieran la inscripción de esas cláusulas ante Profeco. ¿Sale? Y eso es bien sencillo, ¿eh? Registrar tus cláusulas de transporte ante Profeco es súper sencillo. Te metes a una página precisamente que se llama rcal, así, rcal.profeco.gov.mx, creas un usuario con tu firma electrónica y ahí vamos a encontrar precisamente algo que dice contratos tipo, así dice. Y ahí hay uno que dice precisamente eso, contrato de prestación de servicios de transporte. Entonces lo seleccionas, te van a cobrar unos derechos como de 1,200 pesos más o menos, lo subes y más o menos en un mes te entregan un acuse de que ya quedaste adicionado. Y entonces con eso ya se entiende que cada carta aporte que tú emites ahí, entonces cuando hagas una devolución de IVA, el SAT, ¿qué tienes que darle? La copia de la carta aporte y la copia del acuse de lo que es el registro ante Profeco del contrato tipo. Y con eso tú le demuestras al SAT que los contratos existen, sin necesidad de agarrar y redactar, porque yo estoy casi seguro que más de uno conoce casos aquí donde han redactado contratos de transporte. Adelante, por aquí un microfonito, de favor. Ok, ¿las transportas con tus camiones propios o con camiones externos? Camión propio. Muy bien, a ver, apúntense una reglita miscelánea. Regla miscelánea 2.7.7.1. 2.7.7.1.1. Es 2 7 y 2 1. ¿Sale? En esa reglita miscelánea, el contador nos dice, precisamente regula todo lo que es la expedición de la carta aporte. Y ahí menciona que cuando tú haces el transporte con tus camiones propios, mientras sea tu mercancía, nada más basta con que emitas el famoso CFDI de traslado. ¿Sale? Ese CFDI de traslado es un CFDI que va en ceros. ¿Sale? Es un CFDI que va en ceros totalmente. Entonces es un CFDI de ingresos que va en cero y le agregas el complemento carta aporte. Pero la única diferencia que va a tener con la carta aporte normal es que en lo que es remitente y destinatario, eres tú mismo. Y acompañas tu mercancía con una notita de venta o una factura, cualquiera de las dos. Y con eso es más que suficiente. Ahora, si los traslados son aquí a nivel interno de la ciudad, es decir, que no salgas de zonas suburbanas, no necesitas ni siquiera llevar el de traslado. Con que lleves la pura notita de venta o lleves la factura es más que suficiente. Ahora, si necesitas salir a lo mejor cierto tramo de carretera, la misma regla miscelánea nos permite recorrer hasta 30 kilómetros sin la carta aporte. ¿Sale? Abusados, eso viene en la regla 2.7.7.1.3. Ahí lo van a encontrar. Ahí nos dice precisamente que tú puedes recorrer hasta 30 kilómetros sin llevar carta aporte. Obviamente estos 30 kilómetros no son de tu domicilio a donde vas, son
de donde termina la zona urbana o suburbana en su caso, a que inicia la otra zona urbana donde vas. Ejemplo, supongamos que tú quieres llevar ahorita mercancías a Huehuetoca. Por kilómetros, Huehuetoca está ubicado en el kilómetro 57 de la carretera México-Querétaro. Diríamos, son 57 kilómetros, sí tengo que llevar carta aporte. Puedes irte a Huehuetoca sin carta aporte. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que es la demarcación territorial de la Ciudad de México, cuya última actualización fue 2022, ahí dice que la Ciudad de México oficialmente termina en el municipio de Cuautitlán. Hasta el municipio de Cuautitlán, a pesar de que es Estado de México, sigue siendo considerado zona conurbada a la Ciudad de México y por tanto parte de la Ciudad de México. Entonces los kilómetros realmente los cuentas de donde termina el municipio de Cuautitlán hacia Huehuetoca, y resulta que de donde termina Cuautitlán a Huehuetoca hay 27 kilómetros y no requieres llevar carta aporte. A ver, por ahí, microfonito, John. Acá está, ¿dónde está? Acá está, gracias. Una acotación. Por ejemplo, nosotros tenemos el almacén en Zumpango. Ok. Y de ahí hemos hecho la carta o el traslado de la mercancía a Pachuca. Ok. Y estábamos discutiendo este concepto de los 30 kilómetros. Agarramos muy poco de la autopista, pero agarramos autopista. Entonces, para no estar en un dilema, he hecho esta pregunta simple. Y gracias por la respuesta. Hecho, vale, perfecto. Muy bien. Ahora entonces, fíjense bien. Entonces, regresemos a lo que es el tema de las plataformas tecnológicas. ¿Sale? A ver. Decíamos la sesión pasada, la ley del IVA contempla dos supuestos para el tema digital. Los servicios digitales por un lado y por otro lado los servicios que se dan a través de intermediarios digitales. Los servicios digitales es cuando alguien te presta un servicio directamente. Yo les ponía el ejemplo de la sesión pasada de Spotify. Contratamos a Spotify y pues realmente es directamente Spotify el que nos da el servicio, ¿verdad? ¿Cuál es el supuesto ahí para saber si Spotify nos tiene que cobrar o no IVA? ¿Dónde se ubica el consumidor? En este caso, si nosotros somos residentes en territorio nacional, pues entonces tendrán que trasladarnos IVA. Esto obliga en términos del artículo 18D a Spotify a inscribirse, 1, como contribuyente en el RFC México, 2, en expedir el comprobante, en su caso separando el IVA, 3, obviamente, a pagar ese IVA en México, ¿sale? Y 4, lo obliga a presentar una declaración informativa de quiénes le adquirieron sus servicios y de qué tipo y de qué importe. Es decir, el SAT sabe perfectamente que contratas Spotify, Disney Plus, Playboy, que contratas por ahí el HBO, el Fox Sports, etcétera, etcétera. Lo sabe perfectamente. El SAT lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque la plataforma está obligada a hacerlo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Netflix? A Netflix, cuando tú contratas el Netflix, no lo contratas directamente, o sea, no es Netflix directamente el que te da el servicio, sino que aquí en México tiene 3 intermediarios. Uno de ellos es Telmex, por ahí anda otra empresa que no me acuerdo cómo se llama, y el otro es Televisa. O sea, ellos 3 son los intermediarios entre Netflix y nosotros. Y eso fue lo que dijo Netflix. ¿Sabes qué? Yo quiero mejor un intermediario, yo no me quiero meter en broncas con el fisco mexicano, y mejor yo te doy los derechos a ti, tú me pagas por derechos y ya tú lo vendes. Entonces, cuando contratamos, por eso es que Netflix sí les da una factura común y corriente, un CFDI, a diferencia, por ejemplo, del Disney Plus, que el Disney Plus no te da una factura común y corriente, te manda un archivo en PDF que es su factura. Por ejemplo, igual, cuando contratamos plataformas como Zoom o plataformas como TeamViewers, etcétera, igual ellos son plataformas digitales. Nos tienen que dar la factura separando el IVA, ¿sale? La sesión pasada ya vimos que tenía que cumplir esa factura. ¿Se acuerdan? Les dije, a ver, esa factura, aunque no es un CFDI, sí la puedes hacer deducible, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué les dije que sí la podemos hacer deducible y por tanto ese IVA también acreditable? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es decir, ya me dijo para qué el contador, la reglita miscelánea, ¿verdad? ¿Cuál les dije?
Si no la apuntaron, se la repito. Regla miscelánea 2.7.1.14. Esta reglita miscelánea precisamente nos marca cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un comprobante emitido por un extranjero que no tiene residencia en territorio nacional, pero que nos presta algún tipo de servicio, ¿sale? Ese comprobante se emite totalmente como sea, es decir, como lo hagan en su país. Si en su país se vale que hagan un archivo de Word que tenga los datos, para nosotros va a ser válido. Si en su país se vale que sea un PDF, para nosotros va a ser válido, ¿sale? Entonces ahí no hay problema, es precisamente bajo la premisa de esta situación mencionada. Entonces, con que tú tengas eso es válido. Por ejemplo, en este caso, cuando, por ejemplo, yo que tengo contratada la plataforma Zoom, ahí me llega cada mes mi plataforma Zoom de $20 masiva. Entonces, agarro bajo esa factura y la hago perfectamente deducible. Y ojo, porque esos también se manifiestan en la DIOT. Hay una sección precisamente que habla de tipo de proveedor, que tenemos que decir si es nacional o es extranjero. Y para eso es muy importante que busquemos o el RFC o el ID fiscal. ¿Por qué? Acuérdense lo que desde ese momento, este tipo de prestadores de servicios digitales sí deben de tener RFC cuando sus productos son consumidos en México, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo les dije que el SAT se podía dar cuenta que el producto había sido consumido en México? Por la IP del equipo de cómputo, ¿sale? Por la IP del equipo de cómputo. Entonces, en ese caso precisamente es donde está la situación. La IP es la que va a servir para demostrar. Cada país, cada región del país tiene una IP. Obviamente México no es la excepción. Entonces nosotros tenemos que si el equipo en el que te conectas, ya sea tu celular, tu tableta, tu Smart TV, tu Alexa, etcétera, pues todos traen una IP de México. Y obviamente se va a identificar claramente esta situación y ahí es como el SAT se va a dar cuenta que hay un extranjero que está tomando o que está llevando actividades económicas en México y que por lo tanto tiene que pagar impuestos en México. Y esto va bajo el principio. ¿Se acuerdan que les hablé? 3 principios de la tributación internacional, ¿verdad? Territorialidad, nacionalidad y fuente de riqueza. Entonces, bajo este principio es precisamente que existen este tipo de gravámenes a ese tipo de plataformas. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han dejado de acreditar IVA de este tipo de pagos? Porque dijeron, es que no es un CFDI, y como no es un CFDI, entonces no cumplo con lo que dice el artículo 27 en lo que es su fracción tercera, y por lo tanto no es deducible el gasto, y por lo tanto tampoco el IVA acreditable. ¿Cuántos de ustedes se dejaron ya de acreditar IVA que sí legalmente podían haber acreditado? ¿Sale? ¿Qué es lo único que tenemos que cuidar? Que esa factura o documento que nos hayan mandado tenga estos datos de esta regla miscelánea. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, precisamente en ese sentido es lo que nos dice. Aquí estamos viendo precisamente en pantalla las obligaciones de la plataforma digital. Ahí pueden darse cuenta, como dice bien claro, inscribirse al RFC, ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, ya incluyendo el IVA, y llevar un registro de los receptores en territorio nacional y de los cobros en el mes calendario. Entonces, aquí se ve claramente esta situación que nosotros vamos a llevar para poder ir viendo dentro de lo que es esto. Ahora, igual, aquí está lo que les decía. Nos dice que tenemos que proporcionar a más tarde el 17 del mes siguiente una informativa. ¿Quién? La plataforma. La plataforma debe de decirle quién le contrató los servicios y de qué tipo. ¿Sale? Y calcular el IVA, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, todo esto precisamente son las obligaciones que tiene esta plataforma. Zoom, llámese Disney Plus, llámese Fox Max, Golden, como se llame, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo compras para tu casa, claro que saben que lo consumiste. Y obviamente, ¿qué pasa aquí? De esto no les había hablado, pero el SAT sabe mucho de nosotros, ¿eh? Saben más de lo que ustedes creen. Saben
obviamente, qué tipo de entretenimiento consumes en tu tele. ¿Por qué? Por esto que estoy diciendo de las plataformas digitales. Saben a dónde viajas. Cuando compras un boleto de avión, ¿qué te pide siempre la aerolínea? Tu CURP o tu RFC o tu INE, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar los datos. Saben dónde te hospedas. Cuando llegas a un hotel, ¿qué te piden a la hora de registrarte? La identificación, hasta le sacan foto o le sacan copia, ¿verdad? Porque ellos tienen que dar la información a los gobiernos estatales bajo las obligaciones que les marcan casi todos, digo casi todos porque no en todos los estados pasa, pero casi todos, el famoso impuesto sobre hospedajes, ¿sale? Ahí exactamente piden el nombre y el RFC, aunque sea sinónimo clave, de la persona que se hospedó. Entonces saben dónde te hospedaste, sabes a dónde viajaste. Inclusive por el estado de cuenta, si pagas con tarjeta de débito o crédito, saben dónde comiste. Saben, en su caso, dónde compraste ropa, dónde compraste zapatos. Saben quién te deposita. Todo esto lo saben. Entonces el punto es, si todo esto lo saben, ¿por qué no lo han explotado? Porque no han querido, pero al paso que vamos, no tarda mucho el SAT en empezar a explotar esa pequeña minita de oro que está ahí. Acuérdense, artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí viene en materia de ISR el procedimiento de discrepancia fiscal en materia de ISR, donde dice que se entiende que un contribuyente tiene discrepancia fiscal cuando sus erogaciones son superiores a los ingresos que éste obtuvo y declaró haber declarado o que su le pagó. Y entonces ahí es donde está esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si soy comerciante informal? Obviamente mi dinero no es ilícito. Tengo un puesto de tacos de carnitas aquí enfrente y están bien buenas. Tengo siempre un montón de gente. No es ilegal vender tacos, ¿verdad? Pero como no declaro, entonces puedo caer en un delito fiscal, ¿verdad? Que ese es otro boleto, artículo 108, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que obtener ingresos y no declararlos ante el RFC equivale a delito de defraudación fiscal, ¿sale? Es decir, no es ilícita mi actividad, que eso ya es una ganancia. ¿Por qué ya es una ganancia? Porque recordemos que hoy día, con la ley antilavado, está bien grueso. ¿Ya vieron la reforma de la ley antilavado? ¿Ya la leyeron? Léanla, Léanla. De hecho, mi amigo Rubén Santillán, no me acuerdo si fue antier, dio un curso precisamente de esto, porque le ampliaron mucho al tema de antilavado con lo que es la reforma. Ahora ya regulan algo que no regulaban antes. ¿Qué era? Esas plataformas financieras como por ejemplo como Clara, como Nu, Mercado Pago, etcétera, que antes este tipo de plataformas no tenían obligaciones de ningún tipo ni ante la CNB ni ante la UIF. Ahora con la reforma, cuando alguien que tenga este tipo de tarjetas lleve a cabo operaciones por más de 90,000 pesos en el mes, ahora van a tener que avisarle a la UIF que estás haciendo ese tipo de operaciones en ese tipo de plataforma. Y eso incluye lo que te depositan o lo que tú gastas, la suma de ambos. Entonces imagínate que te depositan 50 y tú te gastas 45. Tú puedes decir, ay, no paso, no hay peligro. No, sí hay peligro, porque 50 de lo que te depositaron más 45 de lo que tú te gastaste, 95. Ya hay que tener, o en este caso la plataforma, ya tiene que dar el aviso antilavado. Bueno, ¿por qué traje esto a colación? Porque miren, la ley antilavado lo que pena son obviamente actividades consideradas como ilícitas. Para esto tendríamos que ir al Código Penal Federal. Ustedes van a encontrar en el Código Penal Federal a partir de lo que es el artículo 390 hasta el artículo 422. Ahí van a encontrar toda la tipificación de lo que se consideran delitos en general. Pero es en particular el artículo 400 bis de este código el que dice que el lavado de dinero es un delito de carácter penal.